Bueno, buenas tardes jóvenes a todos. Espero que se encuentren muy bien de salud y demás. Les agradezco por haber acudido a este llamado. Sé que las cosas pues no son fáciles, pero bueno, tenemos que, como siempre decimos, salir adelante con esto. Pues el tema de hoy que vamos a desarrollar, ya vamos a entrar en materia, vamos a ver las aplicaciones de la metrología en los procesos de soldadura. Listo, entonces yo tengo aquí una pequeña presentación, yo la voy a ir pausándola para ir explicándoles pues en cada temática cómo va a ser el desarrollo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Primero que todo vamos a ver estos, dentro de la soldadura, vamos a ver estos tres tópicos. Eh, Voy a pasar por aquí rápidamente por las generalidades de los procesos de soldadura, aunque ya el desarrollo técnico como tal, pues lo van a realizar con los instructores técnicos, ¿no? En este caso con el profesor Melgarejo. Pero yo simplemente voy a tocar los temas muy superficial para aterrizar en el tema de que nos interesa, que es la metrología y los sistemas de medición. Entonces vamos a ver un poco lo que son las generalidades, ¿no? de la metrología. Entonces, uno de los objetivos de la metrología en todos los procesos, al igual que en la soldadura, está directamente relacionado con la calidad. Sí, eso es lo que es la metrología dentro del proceso. Pero como tal el proceso de soldadura, pues hay algunos factores que son los que vamos a tocar aquí de manera superficial, no vamos a profundizar mucho en ellos, pero lo vamos a analizar esa calidad de la soldadura en tres tópicos. Todo lo que haga referencia a la preparación, cuando hablo de preparación me refiero en términos generales a todo el proceso. Las variables del proceso como tal de soldadura y la habilidad. Digamos que en estos tres pilares se fundamenta lo que es la calidad en un proceso de soldadura. Listo, y los vamos a ver cada uno de esos tópicos. Los vamos a ver ya con más detalle. Listo, el primero que vamos a ver pues es al referente a la preparación, ¿cierto? Entonces dentro de esa preparación, que se nos fue aquí un poquito, dentro de esa preparación la vamos a analizar también dentro de tres subcategorías que son los materiales, los equipos y los parámetros como tal de la soldadura. En cuanto a los equipos, ojo que estamos hablando de lo que es la preparación, ¿no? Entonces, en cuanto a los equipos, a los materiales, perdón, en cuanto a la preparación, entonces los materiales, es importante tener en cuenta la preparación del material, el material que va a ser sometido al proceso de soldadura, es decir, lo que le llaman el material base. Entonces, este material base debe tener una preparación, o sea, debe estar limpio, si hay que hacerle su bisel, nada de grasa ni aceite, porque finalmente toda esa suciedad, sea aceite, sea una grasa, finalmente me va a afectar la calidad del proceso de la soldadura. Listo, entonces en lo que hace referencia al material a soldar, digamos que esa preparación hay que tenerla en cuenta. Los electrodos también. Todos estos electrodos, por ejemplo, tienen unos protocolos
de almacenamiento y conservación, ¿sí? Entonces, dependiendo, habrán unos electrodos que son más delicados que otros en cuanto al tema de la conservación, que no los afecte la humedad, la temperatura. Algunos los guardan en hornos especializados y demás. La limpieza. La limpieza es fundamental. Ya vimos que la limpieza del material base pues es muy importante, pero asimismo también es importante la limpieza en el entorno donde se va a desarrollar el proceso de soldadura. Y como no, los elementos de protección personal, ¿cierto? O sea, cómo podemos, digamos, garantizar la calidad de una unión soldada si no contamos, digamos, con la máscara o con la careta apropiada, si no contamos con los guantes, polainas, pecheras y demás, que sabemos que cualquier salpicadura que nos caiga al cuerpo, pues lo primero que vamos a hacer nosotros es intentar, o sea, la reacción del cuerpo, y eso me va a afectar finalmente el cordón de soldadura que estoy realizando. Entonces eso es en lo que hace referencia a los materiales. Como les digo, ya esto pues se va a tocar a más profundidad con sus instructores técnicos. En cuanto a los equipos, las máquinas digamos que es uno pues, o el equipo más importante dentro del proceso. Entonces es importante que esta máquina entregue tanto la tensión como la corriente que está indicando, ¿no? O que se requiere en el proceso. Entonces esta máquina debe tener su hoja de vida, sus mantenimientos al día, los portaelectrodos deben estar en buenas condiciones, igual que los cables, etcétera, etcétera, porque eso finalmente todo esto nos va a afectar la calidad del proceso de soldadura. Y los instrumentos de medición también son un elemento fundamental, ya que ellos nos permiten conseguir las dimensiones y cumplir con unas especificaciones que pueden estar en un plano, pueden estar en una norma, puede estar, sí, en cualquier otro documento, en un procedimiento. Entonces, estos instrumentos, que son los que vamos a ver acá, nos permiten, eh, digamos, soldar unas piezas cumpliendo con unas especificaciones requeridas. Ya aquí no vamos a utilizar el ojo para ver si está nivelado, a ver si está a escuadra, a ver si tiene un ángulo. No vamos a utilizar ya los equipos de medición. Y los accesorios también son importantes, lo que es el pica escoria, el cepillo para remover la escoria. Ustedes saben que si no hacemos una buena limpieza en un cordón de soldadura, cuando vayamos a depositar otro cordón encima de este, pues, y no está limpio, van a haber inclusiones de escoria y van a haber, sí, pueden haber, o sea, esa suciedad finalmente puede causarme un defecto o algo en el cordón de soldadura, y es algo que no se no se puede, digamos, permitir ahí en este proceso. Es algo indeseable, ¿no? En un proceso de soldadura. En cuanto a los parámetros, ¿sí?, que también afectan la calidad de la soldadura, tenemos lo que es la corriente y la tensión. Entonces todo esto está en función del proceso, del material base, de qué espesor tiene, qué diámetro del electrodo vamos a utilizar. Entonces, en función de todo eso, existen unos parámetros para, digamos, poder nosotros regular o establecer los valores para la corriente y la tensión. Entonces, esta corriente se le llama así, muy coloquialmente se le dice amperaje, ¿no? Pero el amperaje, como vamos a ver, no es ninguna magnitud. Aquí la magnitud o lo que se establece es la corriente.
Y la tensión también se utiliza el término de voltaje, pero eso no está, digamos, normalizado. El término que está normalizado para esta magnitud es la tensión. Entonces, pero para que sepan que la tensión hace referencia al voltaje y la corriente al amperaje que le llaman. Entonces, las dimensiones de la pieza también es fundamental. En función de esas dimensiones, como les mencionaba ahorita, se van a determinar unos valores de corriente y unos valores de tensión. ¿Sí? Y también, bueno, por acá tenemos el diámetro del electrodo, que también está relacionado con todo esto, y Profe, el material. ¿Sí? no, profe, Sí. se le escucha bastante lejos, se le escucha Acercar, raro, vamos a acercar acá el micrófono. Ahora sí. Súbanle ahí el volumen ustedes allá. se escucha entrecortado. Porfa, si alguien tiene, cierren los micrófonos, que a veces se hace un eco, porque como tienen los micrómetros, perdón, los micrófonos abiertos, se hace ahí una retroalimentación ahí. Bueno, entonces íbamos por la importancia del diámetro del electrodo en función del material, del espesor y demás, de las dimensiones de la pieza. Y asimismo eso está relacionado con lo que es la corriente y la tensión. ¿Listo? Eso sería en cuanto a los parámetros, ¿no? Estos parámetros que influyen en la calidad de la soldadura. Y en cuanto al proceso en general, proceso de soldadura, el tipo de material, en algunas ocasiones, este material, por ejemplo, requiere un precalentamiento, ¿sí? Dependiendo del trabajo que se vaya a realizar, eso se especifica, algunas veces no se necesita, pero eso hace parte del mismo proceso. Las dimensiones del material ya lo vimos, y aquí entra algo nuevo que son lo que son las tolerancias, los planos y también el tipo de polarización. Este tipo de polarización hace referencia cuando utilizamos un proceso de soldadura que requiere, eh, no sé, que trabaja con corriente continua y demás, o sea, es decir, que hay una polaridad, un positivo y un negativo. Dependiendo el proceso, a veces el positivo va en el portaelectrodo, el negativo a la masa, o el positivo a la masa y el negativo al portaelectrodo, ¿sí? Dependiendo del proceso. Pero eso lo da el mismo proceso. Entonces las tolerancias las vamos a verificar con los instrumentos de medición, ¿sí? Que son los márgenes. La tolerancia no son más que los márgenes de error. Es decir, yo aplico un proceso de soldadura, necesito que dos platinas queden a 90 grados, pero esos 90 grados tienen una tolerancia que pueden ser más o menos 2 grados, más o menos 3 grados. Entonces yo verifico con mi instrumento que efectivamente esa soldadura que aplicamos se encuentra dentro de esos parámetros. Eso es en cuanto al material, pero en cuanto al mismo cordón de soldadura también existen unas dimensiones. Entonces, ese cordón de soldadura, no sé si ya han visto las partes de un cordón de soldadura, pero ellos tienen unas piernas que le llaman, longitud de la pierna, la garganta y demás, etcétera, etcétera. Existen unos instrumentos de medición especializados para hacer estos controles. Son controles de calidad a a los cordones de soldadura. Listo, entonces ya esto es lo que hace referencia a el proceso. Y lo otro, también importante, muy importante, es el tema del desarrollo de las habilidades. Ese era el último tópico que estaba dentro de la generalidad. Entonces, estas habilidades, ¿cómo se consiguen? Estas habilidades, o sea, están compuestas por dos partes. Una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, que es un proceso cognitivo que se puede conseguir a través de
de una capacitación teórica donde te muestren un nuevo proceso, un nuevo equipo, una nueva norma, ¿sí? Eso hace parte al conocimiento, a la actualización permanente que deben tener, porque acuérdense que ahora mismo, o sea, estamos en una dinámica que la ciencia, la tecnología, la innovación hacen que todos los procesos vayan muy rápido, cambien, evolucionen de manera permanente. Entonces siempre uno tiene que estar actualizado, siempre hay nuevos procesos de soldadura, hay nuevos equipos, hay nuevos procedimientos, hay nuevas normas, etcétera, etcétera. Entonces aquí el entrenamiento es fundamental también. Y sobre todo la práctica, o sea, la práctica es la que nos permite a nosotros desarrollar la habilidad. O sea, el proceso de soldadura, o sea, coger una máquina y digamos realizar un cordón de soldadura es algo que requiere de mucha habilidad, ¿sí? Y esa habilidad se desarrolla a través de la práctica. Entonces uno practica y practica y practica y va mejorando cada vez más, va desarrollando más esa habilidad, ¿sí? O sea, alguien que no haga esto no se va a poder dedicar a la soldadura o no va a ser un buen soldador. ¿Por qué? Porque aquí se requiere mucha habilidad. O sea, hay que desarrollarla. Esa se desarrolla, todos podemos desarrollarla con dedicación y con muchas horas de práctica. Practica el cordón, salió mal, bórralo, echa al otro y sigue para adelante. O sea, es la única manera de desarrollar las habilidades. Siempre es a través de la práctica. Sí, eso es en cuanto al tema de habilidades. Entonces ya analizamos esos tres tópicos que son las generalidades de la soldadura. Ahora sí, vamos a entrar un poco más en materia con el tema de la metrología. Entonces, en la metrología aplicada a los procesos de soldadura, entonces vamos a ver aquí una serie de conceptos y principios acompañados de esos instrumentos de medida que nos van a permitir a nosotros mejorar la calidad de los procesos de soldadura. ¿Listo? Entonces vamos a abordarlo a partir de tres tópicos. Uno, hacemos una pequeña introducción, miramos a ver cuáles son, cómo vamos a incorporar esa metrología a los procesos, qué instrumentos de medición se utilizan y por último la conversión de unidades. Ya con esto pues damos digamos alcance a lo que es la metrología aplicada a los procesos de soldadura. Entonces aquí en la introducción, entonces ojo, aquí dice lo importante, hablar el mismo idioma, ¿cierto? Entonces para poder hablar el mismo idioma, para que nosotros podamos hablar el mismo idioma, es necesario que manejemos los mismos códigos. Si todos manejamos los mismos códigos, entonces podemos decir que nos entendemos de una forma inequívoca, o sea, no nos vamos a equivocar. Y esos códigos acá en metrología, pues lo llamamos vocabulario. Entonces se define un concepto y ese vocabulario que es internacional, entonces ese concepto, si lo aplica un alemán, un italiano, un francés, un japonés, un colombiano, el mismo concepto tiene siempre el mismo significado. Entonces, de esa manera mejoramos la comunicación. Listo, entonces estos términos que vamos a ver son esos que ven aquí a su derecha de la pantalla, que son metrología, medir, rango, resolución, precisión, exactitud. Entonces, la metrología, ¿qué es la metrología? La metrología se define como la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Entonces, todo aquello que se pueda medir, todo aquello que implique la aplicación de una medición, ahí está la metrología presente.
Listo, entonces ahí hay una pequeña foto donde se está midiendo la altura o lo que es lo mismo, la garganta de un cordón de soldadura. Entonces, ojo, jóvenes, la metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Dentro de la aplicación de esa metrología entran muchos factores, como son el medio ambiente, la mano de obra o la persona que hace la medición, el equipo, también es importante, el procedimiento que utilizamos, también es fundamental. Y obviamente también otro factor importante son los costos. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, medir un palo de escoba. Si yo fabrico escoba, puedo utilizar hasta la regla esa que utilizamos en dibujo cuando veíamos dibujo. ¿Ya? Porque ahí si me equivoco medio milímetro no pasa nada. Pero si nosotros fabricamos, por ejemplo, ejes para una bomba, rotores para una hélice y demás, ya ahí sí tendría que buscar ya instrumentos más especializados para hacer esas mediciones. Entonces, en el caso del palo de escoba, yo no voy a invertir tanto dinero en un instrumento que no es solamente comprarlo, sino hay que mantenerlo en unas condiciones especiales porque si es más caro, pues más delicado. Tengo que contratar a un personal especializado porque el manejo del equipo así lo requiere y demás. Entonces se involucran otros temas ahí de costo. Listo, eso es lo que es la metrología. ¿Y qué es medir? ¿Qué hacemos nosotros cuando medimos? ¿Qué es medir? Cuando nosotros hacemos una medición, lo que estamos haciendo es una comparación. Entonces, todos hemos ido al médico, ¿cierto? Cuando uno va al médico, lo primero que hace el médico es quítase la cartera, el reloj, móntese aquí en la balanza y le miden la masa. Termina la masa, ¿no? Que tiene 40, 50 kilogramos. Y normalmente en todos estos consultorios, el médico le dice, pégate a la pared, y ahí en la pared él tiene como especie de un metro ahí graduado, una graduación ahí en la pared, y la comparación de la altura nuestra con la indicación que tiene el peón en la pared, ahí él determina cuál es nuestra altura. Entonces, siempre que nosotros hacemos una medición, lo que estamos es haciendo una comparación. ¿Contra qué? En este caso, contra un instrumento de medición. ¿Sí? Eso es lo que es medir. Medir es comparar. Entonces ya tenemos lo que es metrología, que es la ciencia de las mediciones. Medir es comparar. Ahora tenemos otro concepto que es intervalo de indicaciones, que también se conoce como rango de indicaciones o campo de indicaciones. ¿Esto qué nos dice? Esto es el alcance del instrumento de medida. Entonces ahí en el video hay un manómetro, eso es un manómetro, que nos está señalando cuál es el rango de indicaciones, cuál es el alcance de ese manómetro. Entonces dice que es de -1 a 3 psi. Ya, esto es importante tenerlo en cuenta porque si yo necesito hacer una medición de una presión de 15 psi, este manómetro no me va a servir. No, porque él tiene un alcance y el alcance de él es hasta 3. Si yo necesito medir más de 3, tengo que buscar otro instrumento que tenga un alcance mayor. ¿Sí? Que llegue a 20, por lo menos. Entonces eso es lo que es esto es clave porque si no utilizamos el instrumento adecuado, no vamos a poder hacer la medición de una forma correcta. Listo, en el caso de la presión, pues podría sencillamente dañarse el manómetro. Pero en otras magnitudes tal vez no se pueda ni siquiera hacer la medición. Entonces aquí tenemos otro concepto también importante que es la resolución. Dice, es la mínima variación
de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. Entonces, en términos así parroquiales, ¿qué es lo que es la resolución? La resolución es la mínima, ven ahí la linecita roja, digamos que es la mínima medida que se puede hacer con un instrumento, o sea, ya lo más pequeño que se puede hacer. Eso es lo que es la resolución. Listo, es la medición más pequeña que se puede hacer con un instrumento. En el caso de esa imagen que ven ahí, es un comparador de carátula. Me dice dónde están las dos líneas rojas. Ahí mismo arriba dice que la distancia entre esas dos líneas rojas es de 0.01 milímetros. Ya, eso es lo más pequeño que yo puedo medir con eso. Si requiero hacer una medición más pequeña, me tengo que buscar otro instrumento porque este no va a ser capaz de detectar esa medida. ¿Sí? Bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que surja, bien pueden, si no, anotarla y las debatimos al final, o me dicen y la resolvemos de uno. Entonces aquí otro término, voy a poner aquí, que se llama precisión, que es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. Esta definición ahora la vemos un poco más clara con un ejemplo. Entonces aquí hay un video, vamos a ver si se logra ver. Vamos a ver si logramos ver este video. Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo ese video y después les digo de qué se trata. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, ¿se acuerdan de ese partido? De pronto, tal vez muchos no habían nacido todavía. Claro, De pronto algunos aquí jovencitos no habían nacido. claro. Se fue el famoso 1-1 de Italia 90. Hueso, bro. Bien, entonces les voy a hacer aquí una pregunta. No había nacido todavía. Sí, de pronto mucha gente no había nacido, pero ese gol no es famoso porque es muy famoso y seguro ya había visto ese video. Bueno, les quería preguntar lo siguiente.
Entonces, si vieron en la última jugada el pase que le pone el pibe a Rincón, ¿verdad? Entonces, con ese pase, vamos a, con ese pase de que le puso el pibe ahí a Rincón, queremos definir lo que es, o la pregunta más bien, es si ese pase ustedes creen que fue preciso o ese pase ustedes creen que fue exacto. Claro, profe, porque al ver, se la respondo. Sí, claro. Parte aquí con... Yo la respondo, profe. Claro, porque al ver la jugada como él comenzó, por ejemplo, cuando el pibe recuperó el balón, él comienza con la jugada, le pasa el pase a Rincón y Rincón otra vez se la devuelve a él y después Rincón ve el espacio donde él puede acceder para correr para que él así mismo pueda continuar con la jugada y el pibe fue tan inteligente que él midió la precisión y puso el pase donde fue la mejor opción hacia Rincón para que él pudiera definir de una manera precisa y segura. Bueno, entonces aquí Omar nos está diciendo que el pase fue preciso, ¿cierto? No sé si alguno otro por ahí quiera opinar también. Manuel dice que hubo precisión también. Entonces, miren lo que es el término de exactitud. La exactitud dice proximidad entre un valor medido y un valor verdadero. O sea, qué tan cerca está el valor que yo mido del valor verdadero del objeto que esté midiendo de la pieza. Listo, ojo, vamos a esos dos términos. ¿Qué pasa? Que a veces se utilizan uno en vez del otro. Eso es algo que suele ocurrir muchas veces. ¿Ya? Pero entonces nosotros vamos aquí a establecer la diferencia que hay entre exactitud y precisión. Precisión lo vimos ahorita, ¿cierto? Es la dispersión que existen entre varios resultados de medida. Entonces, a la práctica, les voy a poner un ejemplo en la práctica. Resulta que yo voy a medir, no sé, el espesor de una platina. Y yo mido el espesor de la platina y la primera medida que hago me da 12.7 milímetros. Listo, la primera vez que la medí. Después vuelvo a medirla, la misma platina, el mismo espesor, y después me da 12.9. Listo, y ya como yo veo la diferencia, mido nuevamente. Mido nuevamente y me da 12,5. Y después mido nuevamente el mismo espesor y me da 12.6. Y después mido nuevamente y me da 12.9. Y mido nuevamente y me da 12.5. Y otra vez la mido y me da 12.7, por ejemplo. Entonces fíjense que los resultados de la medición del mismo espesor, que estamos hablando del mismo espesor, yo tengo resultados diferentes el uno del otro, ¿cierto? Y estoy midiendo lo mismo, ¿ok? Entonces esa dispersión entre las mediciones es a lo que se hace referencia, o a lo que es referencia la precisión. Dice que tan dispersos están esos datos. Ahora, si yo ahora voy a medir esa misma platina y la mido una vez y me da 12.7, vuelvo 12.7, 12.7, 12.7, 12.6, 12.7, 12.7,
entonces ahora ya los valores están como un poco más cerca el uno del otro. Listo. Y ahora, la platina, realmente la platina, porque ya se conoce que se midió en un laboratorio y demás, y resulta que ese espesor de la platina es de 12 milímetros. ¿Sí? Entonces tenemos ahí tres escenarios diferentes, ¿cierto? El primero, que les hacía ejemplo, donde están todas las mediciones dispersas, 12.9, 12.6, 12.5, 12.4. En el otro están más cerca, 12.7, 12.7, 12.7, 12.7, 12.6. Pero resulta que el espesor real de la platina son 12 milímetros. Listo. Y todo eso lo medimos, por decir algo, con tres instrumentos diferentes o con dos instrumentos diferentes. Entonces fíjense ustedes que es una situación que se puede presentar, pero nosotros tenemos que tener claro el concepto de exactitud y precisión, y eso me va a permitir a mí entender qué es lo que está ocurriendo con esas medidas. Entonces vamos a ver aquí otro pequeño video y ya aclaramos los conceptos y aclaramos también esas situaciones que les estuve planteando, y de no confundir los dos conceptos. Y es mejor, no debemos utilizar precisión en vez de exactitud. Y yo voy a poner esto un poco más, vamos a repetir otra vez el video. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre lo que es precisión y exactitud. Todos esos punticos que van saliendo ahí, para el ejemplo va a ser para nosotros resultados de medición. O sea, todos esos tiros en negro que están ahí son resultados, es decir, como si yo estuviese midiendo. Y el centro va a ser el espesor, en este caso que estamos... A mí no me sale. No, ahí está en pausa ahora mismo. Está reproduciendo el video. No, A mí no me sale la cosa de YouTube. está en ok. pausa, está en pausa. Usted está compartiendo algo en la pantalla. Sí, aquí estamos viendo Ok, profe, disculpe. el video. Entonces, les decía, el centro, o sea, del tiro al blanco, sería el espesor exacto, es decir, el que midió el laboratorio aquel de 12 milímetros. Y esos punticos negros, esos disparos, son las mediciones. Entonces, fíjense ustedes que una midió cerca al centro, otra por allá lejos, otra por allá. Entonces los valores están dispersos, ¿ok? Uno del otro. Uno medio aquí, uno más en el centro, otro no sé qué. Entonces aquí, eso me están diciendo... A mí no me aparece lo que te está diciendo. ¿Cómo? Profe, a mí no me aparece lo que te está diciendo. La medida no me aparece, nada más me aparece un logotipo y no me aparece nada en la imagen. El video está ahora mismo está pausado. Listo, le voy a enviar por el WhatsApp la foto de lo que estamos viendo ahí en la pantalla. De pronto, como es un video, yo le pongo pausa, ahí sale como sale el triángulo ese de YouTube, ¿no? Ese que... Profe, pero a mí me aparece. Ah, bueno, no sé entonces qué... De todas maneras les mandé la foto. Dale. Entonces, pero le sigo comentando el ejemplo. Entonces tenemos un tiro al blanco donde el centro es la dimensión real de la pieza, la que les hablaba, y los punticos negros son los resultados de la medición. Entonces, ¿qué observan ustedes en esa foto? Que las mediciones están muy dispersas una de la otra. Es decir, esto corresponde como al primer ejemplo que les colocaba, que yo mido y me da 12.7, 12.9, 12.4, 12.3, 12.8. O sea, hay mucha variación en las mediciones.
Cuando eso pasa, se dice que el instrumento tiene una baja precisión, es decir, que el instrumento no es preciso. ¿Por qué no es preciso? Porque los resultados de esa medida están muy lejos uno del otro. Y ahora, ¿qué tan lejos están del centro? Eso es lo que es la exactitud. Entonces, al estar también lejos del centro, decimos que ese instrumento no es exacto. Entonces, para este caso que les mandé, el instrumento no es exacto ni tampoco es preciso. Vamos a ver ahora un segundo caso. Profe, ¿Sí? una pregunta Sí. para el Profe, sótano. me hace favor de, me hace favor de, disculpa, Osvaldo, me hace favor de repetirme lo que he dicho Sobre la primera imagen, entonces sobre la primera imagen decimos, vamos a colocarlo otra vez aquí, ahí va corriendo el video. Entonces aquí noten ustedes cómo esos puntos negros que van a ir ahí apareciendo, Profe, a mí no me sale el video reproduciéndose. A mí me sale la ya le imagen puse, ya le di play, del logotipo del YouTube. ya le di play, entonces ya te No va me a aparece aparecer. el video. Y ahora tampoco. Pero acá no, nada, no repro. Bueno, ok. Nada, profe. Espera que Profe, pero a mí me aparece cuando usted pausa el video y muestre. vamos a ir reproduciéndolo lentamente. Vale, ya lo puse ahí nuevamente. Ya va a comenzar a reproducirse. Entonces vamos a analizar el Ahí primer. me sale la cosa esa. Y ahora sí, profe. Bueno, listo. Ahora sí, a él se va a ir reproduciendo. Listo, el primer caso. Les decía que los punticos negros son resultados de medición. Entonces miren cómo en el centro, tan lejos del centro y además están lejos el uno del otro. Cuando esto pasa, cuando los resultados de la medición son dispersos, escúchenme ahí lo que les digo, es decir, si yo mido y me da 12.7, después mido otra vez 12.9, 12.3, 12.1, o sea, esos resultados están muy dispersos el uno del otro. Entonces, cuando eso pasa, se dice que el instrumento no tiene una buena precisión. ¿De acuerdo? No hay precisión. La precisión es muy baja. ¿Por qué? Porque están muy dispersos los resultados de una misma medida. Están muy dispersos. Entonces, cuando eso pasa, el instrumento tiene una baja precisión. Ahora, ¿qué es la exactitud? Como decía la definición, es la cercanía que hay entre el resultado de la medida y el valor real. Aquí el valor real para nosotros va a ser el centro del tiro al blanco. Entonces, si esos resultados están muy lejos del centro, tampoco hay exactitud, como es este caso, el primero. Entonces, aquí no hay, ese instrumento tiene una baja exactitud y una baja precisión. Ahora vamos para el segundo caso. Entonces, ¿qué notan ustedes aquí en este segundo caso con respecto a los resultados de la medida? porque Bueno, que los puntos están muy unidos, algunos. Pero están más profe, cerca. mire, ahí como pueden ver, en el punto de referencia que es exactitud, hay un punto de referencia que es de exactitud. Entonces no hay ni un punto ahí. Entonces por eso dice que es una baja exactitud. Y se dice que es una alta precisión porque los puntos están unidos entre sí, que sería la precisión. Bueno, no sé si me entendí. Exactamente, así es. Entonces, los resultados de la medida que pasa es que están muy cerquita el uno del otro. Entonces yo mido
12.7, 12.6, 12.7, 12.8, 12.6. O sea, todos los resultados me dan muy cerquita. Pero con respecto al centro, también están lejos. Entonces aquí mejoramos lo que es la precisión. ¿Por qué? Porque los resultados con la medición están muy cerquita entre ellos. ¿Sí? La dispersión es muy bajita. Entonces aquí el instrumento tiene una buena precisión, pero tiene una baja exactitud. ¿Por qué? Porque están todavía muy lejos del centro. Pero vamos a ver, ahora vamos a analizar este otro caso. Ahora aquí, ¿qué pasó? Les sigo mandando esas fotos por el WhatsApp para que, por si acaso no lo pueden ver ahí, pues. Bueno, aquí hay algunos, aquí hay una alta exactitud y una baja presión también, porque en caso de que los puntos algunos estén dispersos, hay algunos que están uno cerca del otro. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces aquí, O sea, yo puedo... sí, dale, termina. Bueno. Bueno, entonces aquí vean que lo... Bueno, entonces aquí yo puedo medir... Dale, Omar, termina ahí tu idea. Bueno, entonces yo puedo medir algunos puntos, me puede decir 12 puntos, como usted dijo ahorita, 5 o 12.8, y hay algunos que me pueden medir 12.9, 12.3, 12.2. Creo que es así, pues. Esa es mi forma de pensar, no sé. Bueno, aquí sí, aquí podemos ver que los resultados de esa medida ya están más cerca al centro, ¿cierto? Están más cerca al valor real de la pieza. Sin embargo, entre ellos mismos están todavía dispersos. Entonces, se mejoró aquí la exactitud, sí, porque están más cerca ahora del centro, pero la precisión sigue siendo baja porque están dispersos el uno del otro. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Entonces aquí lo tienen, que este es el caso, digamos, ideal para un instrumento de medición. Aquí hay una alta precisión, pues es mi modo de pensar aquí, en este punto que usted acaba de mostrar. Sí, en este tenemos los dos, ¿sí o no? Es preciso y también es exacto. Profe, pero ¿Sí? hay algunos puntos que están separados. O sea, debe haber baja precisión, No, pero porque están separados todavía, sí, como se pueden ver en, la imagen, no en esa imagen. sí, no están todos, o Y un sea, ejemplo, montados uno arriba del otro, pero ya están más, Pero, ya la dispersión es mucho más pequeña. claro, pero es mínima, profe. Claro, es Claro, mucho más pequeña que los otros casos que vimos claro, ahorita. es mínima la, la presión. Claro que las otras imágenes que usted habrán mostrado. Claro. Entonces ahora, profe, yo la pregunta que le iba a hacer ahorita, es me olvide. sí, Ya me escuchan. Profe, que para eso hay instrumentos digitales que dan una buena precisión y una alta exactitud también. O sea, da el número exacto del que uno busca. Por eso están los instrumentos digitales. sí, claro, hay instrumentos, o sea, como les digo, que nos permiten alcanzar exactitudes altísimas, ¿no? Y cada vez se desarrollan
mejores instrumentos de medida. O sea, cada vez se va mejorando esa parte de lo que es la exactitud. Entonces, ahora, ya si tenemos claro los dos conceptos estos de lo que es la precisión y lo que es la exactitud, entonces nos vamos al video de ahorita del pibe que vimos de Italia 90 y volvemos a la pregunta. Entonces, en el pase que le puso el pibe a Rincón, ¿qué hubo ahí? ¿Precisión o exactitud? Una precisión, profe. Omar nos dice En mi punto de vista fue una precisión. Omar nos dice que es precisión. Yo no vi esa parte. Pero no sé si lo Profe, puedes repetir. claro, profe, ponga el video otra vez. Ponga el video otra vez del pibe. Bueno, si no hay algún problema. Vamos a buscar el video. Pero vamos a ponerlo en la última parte. Claro, ponga. Ajá, o sea, la última parte donde él le pone el pase. Vamos a verlo ahí. Si logran ver el video, sí. Sí, claro, sí. Sí, profe, lo estamos viendo. A ver. Sácalo. Profe, ahí hubo las dos, la precisión y exactitud, porque luego No, bueno, en mi punto de vista, Osvaldo, pues, yo creo que fue una precisión porque, mira, analiza bien lo que hace el jugador y sobre el pase del pibe. sí, es que el pase es adelantado. Sí, claro, pero mira la precisión donde el pibe se lo pone a él. O sea, por ejemplo, la precisión del jugador, el pensamiento y el pensamiento del pibe también. Porque él le pone el pase y Rincón enseguida analiza y capta la jugada. Y va, bueno, ese es mi punto de vista, no sé. Bueno, Yo digo que es ahora, precisión. párale El bola. profe es el que tiene la... Bueno, párale bola. No, aquí vamos a analizarlo todo porque queremos que eso quede bien clarito y vamos a aprovechar pues que el fútbol es un tema ahí que nos apasiona a todos. Bueno, a todos, a la mayoría. Entonces, ojo, Claro. si nosotros ponemos al pibe a que ponga ese pase 20 veces, lo que equivaldría a nosotros a medir la pieza varias veces, porque aquí nada más hay una sola medida y es el único pase, no tenemos con qué comparar ese pase. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, es como si yo hiciera una sola medida. Yo hago una medida del espesor de la platina y me da 12.7 milímetros. Pues si yo no tengo más datos, ¿cómo sé yo si hay precisión o si hay exactitud ahí? Exactitud sí puedo saber, ¿verdad? Porque si a mí me dicen, hey, el espesor real de esa platina son 12 milímetros y yo cuando lo estoy midiendo me da 12.7, entonces ya yo puedo saber qué tan lejos estoy de ese valor. ¿Sí me hago entender? Entonces yo podría decir, hey, ese instrumento de medida, yo podría decir, ese instrumento de medida me está dando 0.7 más de lo que debería medir. Entonces ahí yo estoy evaluando lo que es la exactitud, qué tan lejos está del valor real. Ya, entonces este pase del pibe, nosotros teníamos que ponerlo a que el pibe lo tirara 10 veces. Y si esas 10 veces el pibe sigue poniendo, Bueno, profe, sigue poniendo el pase ahí donde ahí lo puso, ahí sí.
ahí sí hay una precisión, pero bueno, si lo ponen a hacer 10 veces, obvio no, que no lo va a hacer. Entonces ahí sí le doy la palabra a mi compañero Osvaldo. O sea, ahí sí hubo las dos. Si lo ponen a hacer al pibe 10 veces, que haga el mismo pase, que se lo ponga a Rincón, sé que no lo va a hacer porque eso nada más sale una sola vez. Porque, o sea, yo practico fútbol y sé que eso es así, porque si usted lo va a poner 10 veces así, sé que no lo van a hacer, pero mi punto de vista, para mí, ahí fue que hubo una precisión exacta para que el Bueno, pibe entonces, Rincón pensara ojo, en la jugada y el pase que le puso el pibe a Rincón. entonces vamos a ponerlo así, Omar y todos los demás compañeros. Resulta que ponemos al pibe a que haga 10 veces el mismo ejercicio. Y de esas 10 veces, 9 veces puso el pase ahí mismo donde estaba el Rincón. Entonces ahí hubo precisión. Claro, ¿Sí o no? Sí hubo precisión. ¿Por qué? Porque de 10 veces y 9 veces lo tiró ahí y uno más le salió más adelante porque un poquito. de 10 veces, claro, Ahora, ese es el caso. Ahora, ahí la precisión, o sea que ahí hay precisión, claro. Entonces ahora resulta que de esos 10 pases, solamente tiró 2 ahí y los otros 8 salieron uno para allá, otro más atrás, uno más adelante, uno por detrás, uno por arriba. Hubo precisión. no, No hubo precisión. no, claro, ahí sí no. No hubo precisión, ¿sí o no? Baja precisión. Y tampoco hubo esa actitud porque si tiró todos los 8 uno para allá, uno para arriba, uno para atrás, o sea, tú muy lejos. O sea, aquí la exactitud donde sería que le llegue ahí a Rincón donde le tenía que llegar. Esa es la exactitud. Porque si Rincón, si él se lo tira más a la 2 metros más a la La derecha, exactitud, ¿cómo? la exactitud del pibe hacia Rincón es que le caiga el balón hacia la pierna derecha con la que dispara y anota el gol. Ahí sí. Ahí hubo esa actitud porque no, se la puso era donde tenía que ponérsela. Si se la pone 1 metro más adelante, 1 metro más atrás, 1 metro más para la derecha, 1 metro más para la izquierda, ese Rincón no hace ese gol. Es lo más seguro. Ahí hubo exactitud. Entonces, esa actitud, Claro, ¿por qué? Porque se la pero puso ahí. es lo más seguro que si se la pone. Entonces, ojo, para nosotros, conclusión, para poder saber, para poder evaluar lo que es la precisión, yo necesito más datos. Un solo dato no me sirve para evaluar la precisión. Un solo dato me puede servir para evaluar la exactitud, sí, pero la precisión no. Porque la precisión, acuérdense que por definición es la dispersión. O sea, qué tan lejos están los resultados de una medida. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, claro. claro. Sí Sí, captamos la idea. Entonces, ojo, no es lo mismo Profe, precisión. Sí, una pregunta, una pregunta, profe. sí, sí, escuchamos. O sea, solamente estamos participando Osvaldo y mi persona. Los demás compañeros que aporten algo hacia la clase, porque sería chévere escuchar las opiniones de los otros compañeros. Claro, sería aquí muy bacano que entre todos compartamos aquí nuestra, nuestra visión, nuestra idea de las cosas. Aquí este es un escenario que es para aprender. Aquí no, ninguno se la sabe toda ni nada. Aquí entre todos vamos construyendo el aprendizaje. Aquí no, o
sea, no les dé temor, no les dé miedo hablar ni expresarse, que eso no pasa nada. Aquí nadie se va ni a burlar, ni a reír, ni nada, porque aquí todos aprendemos. Listo, esa es la invitación y bien por los compañeros ahí que vayan motivando a los demás. Entonces, listo, quiero que por favor me digan si quedó claro el tema de qué es la precisión y qué es la exactitud y no utilizar uno en vez del otro. Ya, un instrumento, ¿cómo sabemos si es preciso? Hombre, la única manera es repetir varias mediciones de lo mismo con él y que los resultados sean los mismos y estén muy cerquita. Entonces, eso es preciso. Ahora, eso no quiere decir que sea exacto, porque puede tener un error el instrumento. Pero es que esa misma precisión es tan buena que él repite y repite el mismo error, repite el mismo error, repite el mismo error. O sea, eso es precisión, que repita varias veces el mismo resultado, el mismo. No importa si está cerca o está lejos, ya eso es exactitud. ¿Ya? Entonces, te pase el pibe, ese pase el pibe fue exacto. No podemos mirar, no podemos aplicar el término de precisión, no, porque tenemos un solo dato. Bueno, si lo ponemos a tirar varias veces el mismo pase y miramos a ver dónde la pone, ahí sí podríamos evaluar lo que es la precisión. Digo, la tiró 10 veces y 10 veces la puso en el mismo sitio, entonces eso se llama precisión. ¿Ya? Y si la coloca donde debe colocarla, eso se llama exactitud. Listo, entonces que quedamos ahí claro con esos dos términos. Y ya vamos a adelantar un poco aquí el video. O sea, Osvaldo, que tuvimos, la respuesta de nosotros fue buena, de ambos dos, pues, de cada uno. Sí, está bien. Lo importante es no utilizar un término en vez del otro, ¿ok? Una cosa es la precisión y otra es la exactitud. Y son dos cosas diferentes. Listo, entonces vamos a ver los instrumentos de medición. Ya tenemos ahí esos conceptos que vimos, que son qué es metrología, qué es medir, qué es el rango, el alcance, la resolución, la precisión y la exactitud. Este video va a estar grabado, yo les voy a pasar en el enlace también por YouTube para que también lo puedan ver las veces que crean necesario. Entonces vamos ahora con los instrumentos de medida. Entonces estos son unos instrumentos de medición que vamos a utilizar en los procesos ya de soldadura, ¿vale? Entonces los instrumentos que vamos a ver son la regla metálica, el flexómetro, las escuadras, niveles de precisión y el pie de rey. ¿De qué vamos a hablar de esos instrumentos que están ahí? De estos 5. Sobre las especificaciones de ellos, su utilización y el almacenamiento y la preservación de los mismos. Listo, esos son los temas que vamos a abordar con cada uno de estos instrumentos de medida. Entonces vamos a comenzar por el primero. El primer instrumento que vamos a ver que son las reglas metálicas. Entonces las reglas metálicas, tenemos reglas metálicas de dos tipos. Pueden ser graduadas y no graduadas. Las graduadas podemos encontrarlas en milímetros o en pulgadas. Podemos encontrarlas en milímetros o pulgadas. Vamos a detener aquí el video. Y las no graduadas se utilizan básicamente para lo que es la verificación de piezas, o sea, lo que son tolerancias de forma. Sí, ahí utilizamos lo que son las reglas no graduadas. Entonces vamos a ver los tipos de regla graduada, su utilización y su conservación. Vamos a ver entonces ahora los
los tipos de reglas graduadas. Estos son los que más se utilizan en soldadura. Los que más se utilizan. Ahí de pronto hay otros tipos más. Si ustedes investigan por ahí por internet, pues van a encontrar seguramente algunos de los que no tenemos aquí. Entonces, esos tipos de reglas, ¿cómo los clasificamos? Entonces, estas reglas pueden ser rígidas o flexibles. La flexible es una que se puede doblar, se puede formar un poco, y la rígida sí es, como su nombre lo dice, completamente rígida. En cuanto a su fabricación, pueden ser, como vimos ahorita, graduada o no graduada, y los sistemas o unidades de medida pueden ser en milímetros, en pulgadas, o hacer una combinación de los dos sistemas de medida. Entonces vamos a ir viendo ahora las no graduadas, que son las que se utilizan para hacer verificaciones de forma. Entonces esas verificaciones de forma nos permiten evaluar lo que es la rectitud Pregunta, y el paralelismo. ¿está grabando la clase? Sí, señor. Ahora eso queda grabado para que los otros... No aparece el botoncito ese. No, eso se está grabando acá, yo lo estoy grabando. No, como no dan cositas ese rojo. Ah, no. No, este es para que los compañeros que no pudieron ingresar más adelante pues se pongan al día, miren el video y sepan todo lo que tratamos aquí, de qué hablamos y demás. Entonces, estas reglas que están viendo ahí son reglas para verificar forma, para verificar la rectitud. Esas que están ahí. Entonces, estas reglas pues en soldadura muy poco se utilizan, pero sí existen. Estas para verificación de paralelismo. Entonces tienen unas dos superficies que me permiten verificar si dos platinas o dos elementos que yo hayan soldado pues están completamente paralelos. Y estas reglas ya son las reglas graduadas. Estas sí las utilizan mucho en soldadura. Entonces, como les dije, pueden ser en pulgadas, pueden ser milimétricas, o en el caso de la última imagen, que traen una combinación ahí de las dos unidades de medida, como son pulgadas y milímetros. Voy tomando fotos y se las envío ahí para que por si acaso no pueden mirar. Bueno, entonces estas son las reglas acá abajo, milímetros y pulgadas. Estas son las milimétricas. Ahora vamos a ver unos ejemplos de unas medidas en pulgadas y en milímetros hechas con la regla. ¿Listo? Entonces voy a pausar aquí el video. Bueno, voy a ponerlo y vamos a escucharlo, a prestarle atención. Vamos a comenzar con la regla en pulgadas. ¿Listo? You are now muted. You are now unmuted. Bueno, aquí tenemos la regla, está en pulgadas. Entonces mire cómo están marcadas, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, y el rango o el alcance es de 5 pulgadas. ¿De acuerdo? O sea, aquí ponemos aquí en práctica. Vamos a ponerlo un poquito más lento para poder ir ahí y hablando. Entonces les dije, mira, aquí están, no son pulgadas, este es el borde de la regla, este sería el cero de la regla, y la regla, digamos, llega hasta 5 pulgadas, que es el alcance máximo. O
sea, con esta regla solamente podríamos medir hasta 5 pulgadas. Ya una platina, una longitud más amplia, no podríamos hacerlo con esta regla. Listo, también es importante, eso es lo que es el rango o alcance. Lo otro importante aquí es el otro término que vimos, que es la resolución de la regla. ¿Ok? La resolución, ¿qué es? Es la medida más pequeña que se puede hacer con la regla. Entonces, aquí está el borde que es 0, miren cuántas divisiones hay, ahí tenemos 2. O sea, para saber la pulgada en cuántas divisiones se han sacado de aquí, y tenemos que este es el 0, aquí está la pulgada, pues yo necesito saber cuánto vale cada división. ¿Y cómo hago? Sencillo, cuento cuántas divisiones hay hasta la pulgada, aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Una pulgada dividido en 16 partes, lo que equivale a decir que cada división equivale a un 16avo de pulgada. Listo, eso sería lo principal aquí, conocer cuál es la resolución de la regla. Entonces, aquí tenemos que es un 16. Ahora vamos a efectuar la medida. Esa pieza o ese objeto que ven ahí arriba de la regla, pónganle que eso es una platina, y vamos a medir el largo de la platina. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal sería hacer coincidir un extremo de esa platina con el 0 de la regla, ¿sí? Que coincidan ahí. Este borde, este extremo de la regla, hacemos coincidir, y luego allá en el otro extremo, vamos al otro extremo, y yo lo que voy a hacer es mirar qué línea de la escala coincide con el borde de la regla. Listo, alineamos aquí en 0, vamos ahí alineadito esto en 0, y hacia el otro lado ya yo miro el otro borde de esa platina, ¿dónde va a coincidir? Entonces, una pulgada, ¿cuántos 16avos tiene una pulgada? 16. Entonces yo cuando paso una pulgada comienzo otra vez a contar: un 16, 2 16, 3 16, etcétera, etcétera. Listo, entonces nos vamos aquí, verificamos aquí el 0, me voy al otro extremo, y ya yo sé que en el otro extremo aquí coincidió en esta línea. Esta línea que está aquí, ¿a qué corresponde? Bueno, ya yo sé que pasaron cuántas pulgadas enteras: 1, 2, 3, 4 pulgadas enteras. 4 pulgadas. Exactamente, entonces aquí colocamos 4 pulgadas. Ahora ya contamos los 16avos y tenemos un 16, 2 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. Entonces, el resultado de esa medida son 4 pulgadas, 11 16avos. Listo, es muy sencillo, ¿no? No es complicado la cosa. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, porfa, cualquier cosa que no sé, que no entiendan, me avisan y paramos el video y hacemos la explicación necesaria. ¿Listo? Vamos a ver aquí otro ejemplo. Por ejemplo, aquí también hicimos coincidir, ojo, el borde de la pieza con el 0. Entonces nos vamos aquí. ¿Cuántas pulgadas enteras van? 3. Entonces contamos otra vez: 2, 4, 6, 8, 9, 10. Entonces, ojo aquí. Ojo que aquí tenemos 3 pulgadas, 10 16avos. ¿Oyeron? 3 pulgadas, 10 16avos. Pero esto no, así no debemos expresarlo, ¿ok?
¿Por qué? Porque siempre para nosotros, cuando el numerador sea par, hay que simplificarlo. ¿Ya? Afortunadamente para las fracciones que vamos a manejar nosotros, siempre va a ser mitad y mitad. Siempre. Hasta que el numerador sea impar. ¿Ok? Cuando sea impar el numerador, ya hasta ahí, ya no podemos hacer más nada. Entonces aquí digamos que en este caso, a ese 10 le sacamos, habría que sacarle la mitad o dividirlo entre 2, que es lo mismo. Porque si yo dejo ese resultado así, no, eso está mal expresado. Entonces este 10 tendríamos que sacarle la mitad, y siempre que sacamos la mitad del numerador, también nos toca en el denominador. Entonces la mitad de 10 son 5 y la mitad de 16, 8. Ya, esta sí es la respuesta correcta. 3 pulgadas, 5 octavos. Listo, hasta ahí vamos bien. Listo, hasta ahí, pregunta nada. Entonces, ojo, Sí, claro, profe, sí. hey, siempre hay que simplificar, no se les vaya a No, olvidar, no, no se lo olvides. guapa, entendido. Siempre que el numerador sea par, hay que simplificar. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí tenemos 4 pulgadas, 2, 4, 6, 8, 4, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 también. 4 pulgadas, 10, 16, pero enseguida 4 podemos... pulgadas, 10 sobre 16 avos. 10, 16, pero aquí mismo simplificamos, ¿sí o no? Ya nos dimos cuenta que este es par. Vamos a simplificarlo una vez, serían 5 octavos. Ok, entonces siempre que el numerador sea par, acuérdense, hay que simplificar siempre. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí, ¿cuántas pulgadas han pasado? Ahí lo complicado. 0, ninguna. ¿Cuántos? 16, 2, 4, 5. O sea, ahí no ha pasado ni una pulgada, entonces 0, 5, 16. 5 y 16 avos. Este es lo mismo, sino que está como inclinado ahí como para intentar despistar, pero nada, es lo mismo. Entonces, pulgada entera, 3. Los 16. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pero vamos a simplificar porque el 14 es par. 14. ¿Sí o no? El 14 es par, entonces hay que sacarle la mitad. La mitad de 14, 7. La mitad de 16, 8. 3 pulgadas, 7 octavos. 7. Otro ejemplo, aquí vamos directamente de una, comenzamos en 0, tenemos 3 pulgadas. Profe, una pregunta. Sí. Sí. Profe, y cuando la línea no coincide, ¿cómo hacemos ahí? Ahí se hace cálculo, ¿no? O sea, porque ya yo vi eso, ya yo... Ahí le hago la pregunta. Bueno, cuando la línea no coincide, hay una regla que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tendríamos que utilizar? Una regla que tenga una resolución más pequeña, ¿sí o no? Sería un 16 dividido entre 2, ¿sería cuánto? Un 32. Que sería como colocarle otra rayita en la mitad de cada 16. En cada 16, otra rayita en la mitad. ¿Ya? Que son los 32. Pero el procedimiento es el mismo. ¿De acuerdo? Vamos a contar cuántos 32 son. Y listo, se finis. Ya, pero siempre, ojo, la medida en este sistema con la regla, el resultado de la medida siempre va a ser un número fraccionario. Ojo, siempre va a ser un número fraccionario. Si queda entre la mitad de las dos, ya necesitaríamos, si quieres con exactitud conocerlo, buscar una regla que tenga una resolución más pequeña. Entonces vamos a ver un par más de ejercicios. Yo les voy a pasar el link de esta aplicación para que practiquen ahí.
Entonces esto es sencillo. Yo les comparto ahí el link para que ustedes practiquen y demás. Eso no tiene mucho misterio. Hay que ir acostumbrándose al tema de las fracciones, ya, a ese manejo nada más. Eso que de hecho ustedes ya lo conocen porque ustedes han escuchado mediciones de esas de que 3/4, 5/8, 3/16, todo eso sale de aquí. De aquí es donde salen todas esas mediciones. Bueno, pero cualquier cosa, todo este instrumento, profe, ¿Sí? esta regla o los otros instrumentos que va a mostrar a continuación, esto lo puede conseguir en Google. Usted pone, por decir, digamos que regla, usted pone online. O sea, ponle, o sea, todas esas mediciones las puede conseguir ahí en Google, o sea, los instrumentos online. O sea, no en físico, sino online, ¿sí me entiende? Sí, claro, ¿no? Yo les comparto el link para que entren. Tengo digamos, es como un software, pero no hay que instalar nada, sino es un ejecutable donde hay ejercicio y ustedes pueden ahí practicar, practicar, practicar. Y así tenemos para el goniómetro, para el pie de rey, para las reglas, comparador de carátula, y ahí pueden ustedes practicar. Obviamente, ojo, la intención de todo esto es que eh, los equipos hay que aprender a utilizarlo porque hay que desarrollar esa habilidad de cómo agarrarlo, cómo mido, qué fuerza le aplico. Eso no lo vamos a conseguir de manera virtual, ¿ya? Pero de manera virtual sí podemos adelantar toda la parte teórica, ¿sí? Toda la parte teórica, y una vez que ya pues nos den ingreso al SENA, ya ahí sí nos dedicamos única y exclusivamente a la parte práctica. Esa es la idea. Si esto lo abren el 1 de junio, de aquí a junio ya tenemos toda la teoría, así como lo había dicho en la clase pasada, ya toda la teoría lista, nada más para comenzar la práctica. Esa es la idea, ese es el objetivo. Vamos a un ejercicio ahora con la regla en milímetros, la milimétrica. Esa que vimos ahorita eran en fracciones de pulgada. Aquí tenemos la regla, también es diferente. Esa tareita se las dejo para que ustedes miren las dos escalas y ya identifiquen cuándo es milimétrico y cuándo es en pulgada. Aquí tenemos lo mismo, lo que es el alcance. ¿Hasta cuánto? Hasta 12 centímetros, ¿ok? O 120 milímetros. Ustedes saben que un centímetro son 10 milímetros. Entonces aquí la resolución, el alcance es de 120 milímetros o 12 centímetros, y la resolución es lo que vale cada división, que en este caso es 1 milímetro. Listo, entonces esta regla es más facilita de utilizar. ¿Cuánto tendríamos ahí en milímetros? Aquí tenemos, hasta aquí, de aquí, si esto es cada milímetro, 5. estamos en el borde, hasta aquí, hasta el otro borde, tendríamos 10, 20, 30, 40 y 40 y... 40. No, hasta el 4 serían 40, pero como él llega hasta... 45, bro. Exactamente, hasta aquí tendríamos 45. 45 milímetros lo que hay ahí. Cinco, 10, estos son 10, 20, 30, 40 y efectivamente aquí tendríamos 45. El chulito verde quiere decir que está bien. Ojo, a veces las reglas a veces no se utilizan desde el cero, ¿cierto? A veces, no sé, hay personas, o también por la misma ubicación de la pieza, que comienza uno en cualquier otra línea aquí pues coincidimos el borde con el cero,
y vemos que llega hasta 6 milímetros, profe, creo. 6 milímetros. Muy bien, sí, exactamente. Eso llega hasta 6 milímetros. Ajá, 6 milímetros. Vamos a hacer otro ejemplo. Comenzamos de 0 y llegamos hasta 82. Entonces, Aquí tenemos hay 26. 26. 26. Exactamente. 26, profe. Eso es. 26. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Profe, ahí hay 35, creo. 35. 35, efectivamente. 35. Ahí 60. Ojo aquí. Ojo Ahí hay aquí. 60. Ojo aquí, ojo aquí. 60. Ojo ahí. Ahí 60. Ojo ahí. Ah, no, 59, profe. 59, 59, 59, 59. Ok, entonces ojo pila que 59 porque en el principio no tiene y acá en el final sí y en el principio no. o sea, llega hasta 60, pero como comenzamos en 1, le quitamos 1 y son Con la profe. aquí, pues rapidito. Comenzamos en 7 8, y llegamos a 58. 8, 16, 20, 24, 51. 26, 24. Ya tenemos cuánto? 51. Sí, señor. Comenzamos el 7 hasta el 58. 51. 58 menos 7, 51. 58, 58. 51, ¿listo? Esa es otra profe. No, ese es el mismo. Que comenzamos en 7 y terminamos en 58. Entonces nosotros, obviamente que en la práctica, micrófono por ahí abierto. Entonces, ojo que en la práctica nosotros no vamos a hacer esto, ¿verdad? O sea, poner esto que coincide aquí en el 7 para complicarnos ahí la vida haciendo una recta. No, pero esto es simplemente aquí, de forma aquí didáctica, que podamos nosotros ir practicando, ¿no? Eso también nos sirve porque nos va dando más agilidad y es lo que se quiere también. Entonces, todos estos software yo se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y practiquen. Y hagan sus prácticas ahí. Lo pueden usar, creo que desde el celular también. Que tienen que tener un visor ahí de Flash Player, pero se pueden utilizar. Entonces, ojo que también aquí repasamos lo que son los conceptos de rango y resolución, ¿oyeron? O el alcance. Esa imagen que tienen ahí, pues el rango es de 120 milímetros y la resolución es de 1 milímetro. Listo, no se les vaya a olvidar eso. También vamos repasando todos esos términos que vamos empleando ahí. Ahora sí vamos a continuar. Bueno, esto era todo el tema de lo que es la regla, muy sencillo, muy fácil de utilizar. Ya nos falta es lo que es la práctica ya, como tal. Entonces la preservación, ojo, los cuidados pues mínimos que hay que tener, no dejarle caer nada encima, no utilizarlo para golpear, para pegar, o sea, son cosas lógicas pero que no están de más, darle la importancia que también se merece. Los flexómetros, aquí solamente vamos a ver lo que son los tipos de flexómetros. Para la próxima clase pues ya comenzamos con
con el tema de las escuadras, y nos metemos ya con lo que es los flexómetros o cinta métrica también que le llaman. Aquí solamente vamos a ver los tipos, hay infinidad de tipos de flexómetros, hay digitales, hay láser, hay, mejor dicho, hay de todo un poco. Ahora al final les comparto uno que yo creo que es lo último que ha salido por ahí. Hay unas que son motorizadas, o sea que tú no tienes que desplazarte hasta el otro extremo, sino con un botón y ella va avanzando la cinta métrica. Lo que es el uso, como le dije, ya después en la próxima clase vemos lo que es ya la cinta métrica. Aquí solamente es para conocimiento. Estos son los tipos de escuadras, también hay muchas escuadras. Lo que son los niveles de precisión, ya nada, esto ya lo vamos a hacer ojo. Y los tipos de pie de rey, también hay muchos tipos de pie de rey. Lo de conversión de unidades, lo que vamos a abordar son la conversión de milímetros a pulgadas. Pero lo devolvemos un poquito para... Son los pies de rey y conversiones de unidades. Entonces aquí sí les decía que lo que vamos a trabajar básicamente son conversiones de milímetros a pulgadas, de pulgadas a milímetros, de fracciones de pulgada a milésimas de pulgada y de milésimas de pulgada a fracciones de pulgada. Sí, esto va a ser como lo que vamos a estar abordando frente al tema de la conversión de unidades. Y por último, ya para terminar, vamos a pasar a lo que son los sistemas de medida. Estos son los sistemas de medida que se emplean con mayor frecuencia en la industria, ¿no? Entonces tenemos uno que es el sistema internacional, el sistema inglés, y también la equivalencia que hay entre los dos sistemas, ¿ya? Cómo están relacionados. Vamos a ver lo que es el sistema internacional. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a ver el sistema internacional. Ya les explico lo que es esas tablitas. Esto, como les digo, ya lo desarrollamos más profundamente en otra clase. Pero espera que quiero... Esos son los prefijos. Sí. Quiero mostrarles algo aquí de esto. Listo, quería mostrarles esta tablita. Bueno, esta tabla que ustedes ven ahí, se las voy a mandar también aquí por el WhatsApp. Estas tablas son las magnitudes, o sea, es decir, qué es lo que uno mide, ¿ya? Uno, ¿qué es lo que mide? Longitud, masa, temperatura, tiempo, intensidad de corriente, cantidad de sustancia y cantidad luminosa. Estas son las magnitudes básicas del sistema internacional. Es como decir los colores primarios. Entonces, ¿qué son los colores primarios? ¿Cuáles son? Los colores primarios son aquellos que no se derivan de otros, ¿ya? Entonces también estas son las magnitudes básicas, son magnitudes que no se derivan de ninguna otra magnitud. Y existen las magnitudes derivadas que surgen a partir de la combinación de estas magnitudes que tenemos acá. ¿Ok? Entonces hay 7 magnitudes básicas, que son la longitud, masa, temperatura, tiempo, cantidad de sustancia y cantidad luminosa. Nosotros en la parte práctica vamos a hacer mediciones de longitud, ¿de acuerdo? Eso es lo que más vamos a medir. Longitud. ¿Cuál es la unidad de medida para la longitud? El metro. Y el símbolo es una M pequeña. O sea, si yo voy a escribir 25 metros y lo hago así como se los voy a enviar por el chat, como ven ahí, 25 metros, eso está mal escrito. O sea, porque así sea 1 metro o sean 25, el símbolo va a ser el mismo, va a ser que una M minúscula, ¿ok? Como si fuera 1, si son 100.
100 metros sería 100 m, es el símbolo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el metro? El metro es una unidad, o sea, un metro es una unidad que puede ser muy grande o muy pequeña dependiendo de qué vaya yo a medir. Por ejemplo, si yo quiero medir la distancia que hay entre Santa Marta y Bucaramanga, entonces yo esa distancia no la voy a medir en metros, ¿verdad? No sería lógico. Si me pongo a medir de metro en metro, eso me demoraría años para hacer esa medición. Entonces se utilizan medidas más grandes que el metro, que son los múltiplos. El múltiplo es aquel que es mayor. Entonces se utilizan múltiplos. ¿Cuál es múltiplo? Tenemos el kilómetro, el hectómetro, el decámetro. Entonces uno elige la unidad de medida en función de lo que vaya a medir. Ahora, si voy a medir el diámetro de una escoba, del palo de escoba, entonces un metro también es una unidad muy grande, ¿verdad? Entonces para esas unidades existen los submúltiplos. Entonces aquí en los submúltiplos tenemos el centímetro, el milímetro, el micrómetro, el decímetro, es decir, todas esas unidades más pequeñas, que yo puedo hacer mediciones de objetos más pequeños. Entonces ese es como el orden de ideas en lo que es la utilización de los múltiplos y submúltiplos. Entonces ahora sí vamos a ver todos los múltiplos. Ok, aquí están los nombres de los múltiplos y el factor. Aquí está el factor, le voy a mandar también, tomar una fotito aquí a la tabla para enviársela. Entonces tenemos, ya dijimos que los múltiplos son medidas que son mayores que el metro. Entonces aquí aparece nada más lo que son los prefijos, ojo. Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota. Entonces ya uno les coloca el apellido en función de lo que vaya a medir. Si yo lo que voy a medir es longitud, y la longitud ya yo sé que se mide en metros, entonces aquí al ponerle el apellido a este prefijo sería decámetro. Estoy midiendo longitud. Entonces tengo un decámetro son 10 metros. Entonces ese deca significa 10, que es lo mismo que 10 a la 1. Hecto son 100. En notación científica serían 10 a la 2. El kilo significa 1000 y son 10 a la 3. Y así sucesivamente está el mega, giga, el tera. Y esto en la última columna tenemos lo que son los símbolos. Entonces un decámetro, ¿cómo se escribe un decámetro? Un DA sería el símbolo. Si yo encuentro 2 DA, se los voy a escribir acá, 2 DA, eso significa 2 decámetros. Mientras que 5H, perdón, aquí le falta, aquí ahorita me faltó el, entonces sería 2 DAM, ok, porque son 2 deca, está aquí, pero me falta la magnitud, que en este caso es metro, entonces son 2 DAM. 2 DAM son 2 decámetros. Y en hectómetro, por ejemplo, 5 hectómetros sería una H minúscula y la M, porque estamos hablando de metros, entonces eso serían 5 hectómetros. Y así mismo con el kilo, con el mega. Pero si estuviésemos hablando de otra magnitud de las que vimos allá atrás, por ejemplo, la masa, que es el gramo, la unidad es el kilogramo, entonces aquí serían decagramos, hectogramos, kilogramos, megagramos, etcétera, porque estoy hablando de masa. Si estuviésemos hablando de corriente, aquí sería decaamperio, hectoamperio, kiloamperio, megaamperio. Y así para cada una de las otras magnitudes, pero estos prefijos no cambian. No importa de qué magnitud está hablando, los prefijos siempre van a ser lo mismo y esto es los símbolos. Pues eso se los dejo ahí de consulta. Entonces esto es lo que hace referencia a los múltiplos. Y los submúltiplos, ya los tenemos aquí: deci, cinte, mili, micro, nano, pico, femto, ato,
septo y yocto. Nosotros, si acaso vamos a hacer mediciones hasta los mili, ya sean milésimas de pulgada o milímetros. Entonces un milímetro es la milésima parte de un metro, es decir, un metro dividido entre 1000 partes. En el laboratorio podemos ahora mismo llegar hasta los micrómetros, que sería un milímetro dividido entre 1000. Entonces ustedes imagínense, si ustedes son capaces de coger el dedo índice y el pulgar y abrirlo de tal manera que entre por ahí una luz de 1 milímetro, con uno ese ejercicio lo puede hacer. Listo, dice, bueno, yo voy a abrir los dedos más o menos 1 milímetro, porque ya con una regla ya nosotros sabemos más o menos qué distancia están las dos líneas, ¿verdad? Ahora, esa abertura que usted hizo ahí, ahora divídela entre 1000. Y eso es un micrómetro, o sea, es una cosa pequeñísima. A simple vista no la podremos ver. Entonces, para eso se utiliza un instrumento de medición que se llama el micrómetro. Incluso ya lo fabrican hasta los nanómetros, pero ya eso es algo muy pequeño. Acá tenemos lo que son las unidades en el Está sistema. escrito en... Profe, ¿Sí? en el mes anterior que estaba mostrando los submúltiplos, que ahí está resumido los ceros, porque en notación científica aparecen los submúltiplos, digamos que aparece un 16, 10 a la 16, son 16 ceros, entonces ahí por eso escriben para que sepan. O sea, le explico ahí. Sí, claro. ¿Sí me entendió ahí para que me ayude? Sí, lo que hizo Osvaldo es que en el factor, en esta notación científica, este 10 a la 1 lo que indica es el número de 0 que tiene el 1. Entonces, en el sistema internacional es facilito, porque únicamente, como ustedes ven aquí, se utilizan 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Todo es con base 10. Este mega, que es 10 a la 6, lo que quería decir Osvaldo es que este 6 que está arriba es el número de 0 que están aquí. 10 a la 6 es el 1 con 6 ceros. 10 a la 9 es el 1 con 9 ceros. 10 a la 12 es el 1 con 12 ceros. Eso es lo que nos quiso decir aquí Osvaldo. Listo, Osvaldo, gracias ahí por el aporte. Y lo mismo sería en el caso de los submúltiplos. Esto sería, acuérdense ustedes que por ejemplo en el 1, en un 1, si yo escribo por ejemplo 1, yo sé que la coma está al lado del 1. ¿Sí? Si yo le coloco ese 10 a la menos 1, ese 1 sería digamos, las posiciones que yo tengo que correr la coma hacia la izquierda. Ok, aquí sería 1, para que esto me quede expresado en metros. Entonces un decímetro, que es 10 a la menos 1 metro, sería ese 1 que está aquí, pasamos la coma adelante y me quedaría 0,1 metro. El centímetro sería correr los dos, sería 0,01 metro. Y así con el milímetro, el micrómetro, el nanómetro y todos los demás. Entonces ese numerito indica el número de posiciones que hay que correr la coma hacia la izquierda. ¿Listo? Y aquí tenemos el sistema inglés. El sistema inglés es más complicada la cosa, porque ya no existen esas equivalencias tan sencillas como el sistema internacional. Y tenemos que en qué unidad se mide la longitud. Pues se puede medir en pulgadas, si estamos hablando de mediciones pequeñas. Mediciones un poco más grandes se utiliza el pie, y en la otra más grande todavía se utiliza la yarda y hasta la milla. Entonces la equivalencia pues bueno, ahora las vemos, la equivalencia de cada una. Y también tenemos las masas. La masa se mide en libras, el sistema internacional se mide en kilogramos. Aquí se utilizan las libras, onzas, la tonelada para el volumen, el galón, el cuarto y el pie cúbico.
Pues vamos a ver ahora una comparación entre las dos. Ahí tienen también los símbolos, ¿vale? Entonces aquí comparando las dos, tenemos para el sistema inglés son las pulgadas y la equivalencia con unidades del sistema internacional. Tenemos que una pulgada son 2,54 centímetros o 25,4 milímetros. Un pie son 30,48 centímetros, una yarda son 0,914. Entre ellos mismos aquí, eso sí, se las dejo de tarea para que ustedes investiguen. Ojo la tarea en la medición de longitud, un pie, cuántas pulgadas tiene, una yarda, cuántos pies tiene y una milla, cuántas yardas tiene. Es decir, equivalencia aquí entre con el sistema internacional, pues ya la tienen aquí. Eso, Sí, profe, esa definición la va a preguntar en la próxima claro, clase. en la próxima clase. O hay que mandársela No, en un correo. en la próxima clase la socializamos aquí. Yo hago una pregunta ahí a cualquiera. La va. Ya, digo, oye Omar, ¿cuántas yardas tiene una milla? Ok, gracias. Entonces la socializamos por aquí. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ya pues el objetivo de hoy era este, ya lo hemos cumplido, mirar un poco las generalidades de lo que es el proceso de soldadura, qué factores influyen en la calidad de la soldadura. Finalmente llegamos a lo que es la metrología con los instrumentos de medida. Ya más o menos tenemos una idea de lo que son los sistemas de medición. Hicimos unos ejercicios ahí con la regla metálica graduada. Para la próxima semana pues hacemos un recorderis de lo de hoy y comenzaríamos ya con el tema de la cinta métrica o el flexómetro. También unos ejercicios, unos tipos para reconocerla, y hacemos unas mediciones aquí en línea. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, tienen... Pero no, profe, bueno, a mí me gustó la clase hoy porque pues pudimos compartir sobre el video, sobre el fútbol y otras inquietudes que usted mostró sobre las diapositivas de las reglas. Y pues, bueno, como le dije ahorita, que me gustaría que nuestros compañeros también aportaran algo porque somos un equipo y aquí se nos fue aprender. Si se equivoca, usted es el instructor y lo puede corregir, como de pronto yo me puedo equivocar o otro compañero se puede equivocar, hasta a usted mismo también. No, claro, Y exacto. bueno, pues me gustó la clase. No, yo aquí también aprendo de ustedes, no crean. O sea, yo tampoco, hay cosas que yo no sé, pero que de pronto ustedes sí, por su experiencia o lo que sea, sí la han vivido y eso de eso también aprende uno. Entonces no sé si alguno quiera aportar algo más. Ahora cuando tendríamos clase, profe. No, nos vemos el miércoles. Un rato también, unas 2 horitas para mirar ahí lo de la cinta métrica, que también es breve. Y a la otra semana, pues, ya. Ok, profe, o sea que Profe, ya me puedo... Sí. profe, nosotros tenemos una clase programada con una Sí, seña el miércoles, de ¿verdad? saludo ocupacional. ¿A qué hora? Miércoles de 1 a 6. Bueno, y entonces si nos conectamos Tenemos programa los miércoles de 1 a 6 con la señora. si nos conectamos entonces el jueves.
hay que ver para ver si no tenemos clase también, profe, porque de pronto el jueves creo que no tenemos clase en la mañana. De 6 a 12 creo que no tenemos clase, creo. O si no Pero hagamos, usted dice que está ocupado a esa hora. sí, o si no hagamos una cosa, miren, vamos a, entonces nos vemos el miércoles en la mañana, no sé, a las 8, de 8 a 10 trabajamos un rato, que es el horario que nos corresponde en la mañana, ¿no? Ese día en teoría pues no tendrían nada. Entonces nos podemos conectar a esa hora. Yo porque estoy cogiendo este espacio del profesor Melgarejo para pues adelantar a nosotros ahí lo más que se pueda. Pero el miércoles, que sería el horario nuestro, entonces nos veríamos el miércoles, ¿cierto? El miércoles, el miércoles, ¿a qué hora? Miércoles a las 8. Trabajamos ahí de 8 a 10, ¿les parece? De 8 a 10. Claro, me parece también. Sí. De 8 a 10 está bien. Y también los compañeros que si están de acuerdo, pues Sí, claro, porque están de acuerdo, profe, mire que nada más respondamos solamente Osvaldo y yo. es un grupo y todos Sí, tienen ahí que ya ponernos de acuerdo. Jan dijo que sí. Opinen ustedes si estamos de acuerdo de 8 a Manuel 10 también. o al profesor. No, sí, porque en teoría ese es el horario que nos corresponde. Chica, digo que sí. Sí, profe, yo estoy de acuerdo de 8 a 10. Vale, listo, todos ya saben. Nos vemos el miércoles de 8 a 10. El tema que vamos a ver es la cinta métrica. Es corto. No es la cinta métrica, pues es una cosa muy sencilla. Donde vamos a necesitar más tiempo y todo eso, invertirle el tema del PRI. Ahí sí nos va a tocar darle bastante a eso. Con la cinta métrica es sencilla, o sea que el miércoles Al pie de rey. trabajamos rápido, nos desocupamos temprano. Sí, con el PRI sí tenemos que invertirle eso más tiempo. Ok. Sí, profe, el rey es un poco complicado. Sí, Porque, o sea, yo para entender ese pie de rey, ¿cómo me tocó, profe? bueno, aquí buscamos, aquí entre todos, no te preocupes, que aquí, O sea, que todo se puede, profe. claro, aquí lo vamos a hacer una vaina bacana. Claro. Bueno, muchachos, entonces que tengan una feliz tarde, cuídense mucho. Ya nos podemos desconectar, profe. Sí, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. No, profe, igualmente. Listo, dale, Tengan una cuídense, feliz también. tarde para Nos vemos el todos. miércoles. Listo, vamos, nos vemos. Feliz tarde, profe, vamos el miércoles. Listo, sí señor.